hacer su tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? En el hebreo se traduce como Mishkan, y Mishkan se traduce al español como morada. El tabernáculo en la época del Éxodo era la morada de Dios. Ese lugar estaba compuesto por varias cosas adentro, pero principalmente estaba compuesto por el atrio, luego pasábamos al lugar santo y luego al lugar santísimo. Entonces, cuando el Señor me dijo para la iglesia de Maranata, propiciatorio y expiación, quiero explicarte y quiero llevarte a ese lugar santísimo para que esta iglesia pueda ver la lluvia, ¿sí? Vámonos primero a la tapa del arca. El arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, que es la última parte, si así lo ves, hasta el fondo, estaba el arca del pacto y tenía su tapa. El arca era de madera y estaba forrada en oro, pero también el arca arriba tenía 2 querubines. Entonces quiero leerte aquí cuando el Señor mandó hacer esta parte del arca que se llama propiciatorio, que es la tapa. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, el Señor habló con Moisés y le dijo, dice el versículo 17, harás un propiciatorio de oro fino, de 1,10 metros de largo, por 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, que irán los dos extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y otro querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Sus rostros estarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Te voy a repetir esta parte. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí te haré saber cómo todo lo que yo ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Y yo sé que la iglesia Maranata dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el propiciatorio conmigo? Tiene que ver mucho. Porque si el Señor me dijo, viene la lluvia para Maranata, yo lo creo, amén, ¿tú lo crees? Porque viene la lluvia a Maranata. Pero para que llegue la lluvia a Maranata, el Señor nos está invitando a entrar a esta parte del tabernáculo, que es al lugar santo, al propiciatorio, donde Dios hablaba al pueblo. Y eso también se le conoce como el Shekinah, estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos aquí quieren estar en su presencia? Amén, amén. Vamos entendiendo ahora qué va haciendo la tapa del arca. Es el propiciatorio. Entonces, cuando tú buscas la palabra propiciatorio en el diccionario del hombre, dice que es un lugar apto para algo. Pero también en otros diccionarios busqué la palabra propiciar. Y propiciar se traduce en varias cosas, pero me gustó mucho esta: aplacar, calmar la ira, apaciguar o hacer satisfacción. Dios está en este lugar, Dios está en ti. Y cuando yo leo Éxodo, yo sé que hemos leído varias veces la Biblia, pero hay palabras que de pronto el Señor no nos hace rema. Y estas 3 palabras son preciosas para este día, son hermosas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está invitando, que pases al lugar santo. Y para poder pasar al lugar santo hay que cumplir con algunas cosas. Y una de ellas es estar en obediencia, es estar en santidad. Y otra de ellas es estarnos congregando sin cesar. Y la más importante es estar alabando y orando a nuestro Señor todos los días de nuestras vidas. Maranata, Dios quiere que lo escuches. Dios te va a hablar, Maranata.
Yo no sé si va a ser a través de un niño, a través del pastor, a través de la pastora, de los líderes, de la alabanza. Maranata, Dios te va a hablar. ¿Amén? Bueno, entonces, la tapa del arca, que era donde se escuchaba la voz de Dios. Y desde ese entonces, hermano, me da tristeza y gozo al mismo tiempo entender que Dios en todas las épocas de nuestras vidas ha querido lo mejor para nosotros. Amén. Si usted está hoy aquí, hermana, es porque Dios quiere lo mejor para usted y le va a ir bien. Regrese, porque yo le profetizo en el nombre de Cristo Jesús que le va a ir bien. Amén. Y se lo profetizo a todos, a todos. Ahora, hágalo usted también a donde vaya, porque la palabra de Dios es ¿para qué? Para llevar ríos de agua viva. Ok, bueno, regresamos a la etapa del arca, que es el propiciatorio, donde Dios nos está invitando a partir de este momento a escuchar su voz en santidad. Si buscas en tu Biblia Números, capítulo 7, 89, dice ahí: cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba desde la parte superior del propiciatorio, el cual estaba sobre el arca del testimonio. Entre los querubines hablaba el Señor. Entonces, yo te recomiendo que cuando estudies esta parte de Números y de Éxodo, yo te recomiendo que el arca la estudies en el Espíritu. Dile al Señor que te diga qué es tu arca, más lo que tú lees, el Señor te va a decir muchas cosas, porque la tapa es otra cosa. La tapa habla de las obras del Señor, y ese es el propiciatorio. El Señor quiere obrar en Maranata y te está pidiendo que pases al lugar santo. Ahora, ¿qué es la propiciación? Que fue la segunda palabra que me dio el Señor para Maranata. ¿Qué es propiciación? Expiación. La expiación, según el diccionario, es la eliminación de las culpas a través de terceros, llámese animales, personas, cosas, ¿verdad? Las personas que no conocen de Dios y que todavía están en el mundo, en el pecado, buscando santería y buscando la suerte en el hombre, ellas hacen algo: voy a hacerme la limpia, voy a hacerme limpia. Esa es una forma satánica de expiación, pero no de pecados, porque cuando tú vas a esas cosas, entran 7 demonios más. Ese es otro tema para otra oportunidad. Quiero regresar a la palabra expiación en el Espíritu para ti esta mañana, que es la eliminación de la culpa por medio de otra persona. Dios en la cruz, hecho Jesucristo, Hijo, su unigénito, ahí fue derramada su sangre. Él fue el que hizo expiación para nosotros. Y en esta mañana la palabra te está diciendo que Jesús es nuestro propiciatorio y nuestra expiación. Quiero pedirte también, si gustas ir anotando, en el libro de Levítico, capítulo 16, 14, 16. Levítico, si alguien lo encuentra primero me levanta la mano. Levítico 16, 14, 16. Ya lo encontré. Y dice así la palabra de Dios: después de esto, Aarón tomará un poco de sangre de becerro, con el dedo lo rociará 7 veces hacia el oriente, en dirección al propiciatorio. Y a continuación degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre al interior tras del velo. Y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio delante de éste, como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Cuando lees esto en Levítico, te llama la atención que el Señor cuando hizo el tabernáculo, su morada, el Señor lo hizo de adentro hacia afuera. Hoy en día, cuando nosotros establecemos iglesias por mandato del Señor, nosotros nos preocupamos mucho de pronto por las estructuras, que la silla esté cómoda, el micrófono, la pintura, baños, la escuela, el comedor.
No está mal, está muy bien, porque el Señor merece eso y más. El Señor merece eso y más. Pero ¿sabes qué? Antes de llegar a eso, para que tu iglesia crezca, para que tú crezcas, para que tu hogar crezca, esté bien, estés en armonía y tengas lluvia de Dios, el Señor nos habla de la forma en que Él hizo su tabernáculo, que tiene que hacer de adentro hacia afuera. Si tu iglesia vienes a esta morada, a estas 4 paredes, con odio, con rencor, con celos, con críticas, con 0 ganas de querer ayudar y con muchas ganas de querer criticar al hermano, a la hermana, no vas a crecer. El Señor te está diciendo esta mañana que vengas a su presencia. Y cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, nosotros no vamos a quejarnos de nadie. ¿A qué vamos? A alabarle, a orarle, a estar en comunión y a escuchar su palabra. A escuchar su palabra. Hay un orden. El Señor es un Dios de orden. ¿Sí sabías eso? Que nuestro Padre es un Dios de orden. Si Dios te está pidiendo en esta mañana que tengas un orden. Hay muchas formas cuando nosotros oramos al Señor. Ese es otro tema también un poquito extenso. Yo lo que quiero invitarte esta mañana es a lo siguiente. Cuando el pastor dice, vamos a orar todos, levanta tu voz en tus palabras, en lenguas, como quieras. Entonces ahí toda la iglesia se levanta y ora a voz alta lo que el Espíritu de Dios le está pidiendo. ¿Y sabes por qué? Porque hay una instrucción por parte del pastor, el líder de esta iglesia. Y cuando el pastor dice, voy a orar por ti, es el momento de guardar silencio y escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces, ven, te voy a orar por ti, o pedimos, hermana, ore por mí. Entonces la hermana va a orar por ti y tú estás acá orando en voz alta. No estás escuchando la voz de Dios. Entonces aprendamos a partir de este momento a escuchar la voz de Dios. Cuando usted esté en comunión con Dios, en la noche, en la mañana, en la madrugada, a la hora que usted quiera, en su intimidad con Dios, en su lugar santísimo, en ese Shekinah, cuando usted esté en ese momento, después que usted termine de orar, yo le invito a que se quede 10, 5, 20 minutos totalmente en silencio, porque Dios te va a hablar. Es como si yo estuviera hablando aquí con la compañera, con la hermana de la alabanza, y yo estoy platicando con ella, bla, 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 y me voy. Es falta de educación, ¿verdad? Yo también necesito escuchar cuál es su necesidad o qué instrucción hay de la hermana de la alabanza hacia mí. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor tiene ahorita ese mensaje que le escuches. Escúchalo, pero entra a su lugar santísimo. Bueno, regresamos a la expiación. Nos queda claro que la expiación es la eliminación de la culpa a través de un tercero. Y aquí, en este libro que les acabo de leer, en Levítico, nos enseñan que se compraba un cordero sin manchas, bonito, sano, se presentaba al Señor ahí en su lugar, en ese lugar, en el tabernáculo, se degollaba y la sangre se rociaba. Entonces, desde ese entonces, el Señor ya viene hablando que tenía que haber derramamiento de sangre para poder estar en ese lugar santísimo. Hay 2 cosas que son de oro puro dentro de ese lugar: el candelabro y la tapa del arca, que es el propiciatorio. Es lo único que hay ahí de oro puro. ¿Y por qué el candelabro? Que también es otro tema. ¿Por qué el candelabro? Porque esa es la luz de Dios, es la palabra de Dios. No hay manchas, no hay mezclas, no hay combinaciones. Que de este libro yo saco otros libros y que de este libro yo me invento otra doctrina. No lo hay. No lo hay. Este libro, que es el testamento de Dios, que es lo que Dios te va a heredar. Por eso se llama testamento, antiguo y nuevo. Dios siempre te ha querido heredar. Dios siempre ha querido estar contigo. Lo estuvo ahí cuando estudiamos Éxodo. Lo estuvo cuando murió Jesús en la cruz también. Él se hace carne, el Verbo se hace carne. Nos manda a su Hijo y Jesús estaba con nosotros. Y antes la gente decía, ¿dónde anda Jesús? Lo quiero ir a buscar para que ore por mí, para que me sane. Teníamos que ir a buscar a Jesús. Y en esta temporada, que es la mejor de todas las temporadas, bíblicamente hablando, considero que es la mejor, es la extraordinaria, porque Jesús está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, Dios está aquí. Amén. Entonces, seamos los mejores administradores de las obras de Dios.
Está bien que tú le digas a una hermana que ore por ti, porque eso agrada a Dios. Que oremos en comunidad, se llama koinonía. Cuando vivimos todos contentos en la comunidad, hacemos desayunos, evangelizamos, salimos en grupo a tocar las puertas, a hablar del Señor, eso se llama koinonía. Entonces, tú te invito a que seas parte de eso, parte de lo que el Señor quiere que tú hagas en este lugar. Y no nada más en este lugar, también en tu vida. Yo invito a los padres, no sé por qué razón, el Señor me dijo que un padre nunca debe hablar mal de sus hijos, ni con los vecinos, ni con los familiares. Usted tiene problemas con un hijo, venga a hablar con su pastor. Usted tiene problemas con una hija, venga a hablar con su pastora. Usted tiene problemas con los dos, venga usted a hablar con sus pastores. Son los idóneos. Los vecinos, y más los que no conocen del amor y de la gracia de Dios, nos van a dar consejos. Sácalo, ya sácalo, échalo, que se vaya a otro lugar y a ver qué hace. No, un hijo de Dios no puede salir de la casa sin antes Dios lo bendiga y le abra las puertas. Todo tiene un orden. Entonces también sé inteligente y sé sabio y sabia para saber con quién te vas a aconsejar. Entonces, bueno, nos va quedando claro ahorita el propiciatorio y la expiación, que el Señor te esté invitando a su lugar santísimo a escuchar su voz, pero también te está invitando a que pongas los pecados. Ahorita nosotros ya no necesitamos comprar un cordero para degollarlo y rociar una sangre. Ya no necesitamos eso. ¿Qué necesitamos ahorita? Necesitamos estar en una perfecta comunión con el Señor, en una perfecta armonía, escuchando con sabiduría a sus pastores, porque los ministros siempre serán utilizados por el Señor para edificar a su pueblo. Los ministros jamás deben ser criticados. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno critica a un ministro, estamos criticando la hechura de Dios, y Dios es perfecto. El ser humano tiene errores, pero cuando caemos en esa parte de criticar a los hermanos, al vecino, al primo, a mi esposo, conociendo ya de Dios, nosotros estamos en rebelión. Y la Escritura establece que estar en rebelión es como practicar hechicería o adivinación. Es tremendo. Entonces, la invitación de esta mañana es: Maranata, levántate, porque viene la lluvia. Viene la lluvia, Maranata. Quiero que leamos el libro de Romanos 3, capítulo 3, versículo 24. Y dice así el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados del pasado. El libro de Romanos nos está diciendo entonces que Jesús, ¿qué hizo Dios? Lo puso como expiación para justificar nuestros pecados, y la sangre de Él fue derramada. Te repito, ya no tenemos que comprar un cordero y degollarlo y hacer ofrendas. Lo que tenemos que hacer ahora es reconocer que Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y gracias a Él nosotros somos levantados. Gracias a Él nosotros somos levantados. Dice también el libro de San Juan, capítulo 1, 29. Dice Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, que dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. No dijo que quita el pecado del pastor, de la pastora, de los líderes, de la alabanza, de Margarita ni de Pepe. Jesús quita el pecado del mundo. Del mundo. El Señor quiere bendecirte esta mañana, y el Señor quiere bendecirte ¿en qué? En todo. El Señor no dice que te bendeciré en esto sí, en esto no. Dios quiere bendecirte en todo. Todo es todo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todo? Amén. Amén. Jesús es nuestro propiciatorio y es nuestra expiación. ¿Sí? Yo te invito
Ahora sí necesito que abras tu Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 27. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí. El libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 53. Del 50 al 53. San Mateo, capítulo 27. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Jesús nos está hablando aquí de libertad. Dios te está hablando de libertad. Cuando la palabra te dice aquí que el velo se rasgó, entre el lugar santo y el lugar santísimo habían unos velos. Pero me llama poderosamente la atención que en unas versiones bíblicas el Señor dice que era piel de delfín. Y yo leí en otra versión de la Biblia que decía que era piel de tejón. Y me puse a investigar qué es tejón. Cuando Dios pone cada detalle en la Biblia es por algo, es por algo. ¿Y sabes quién es el tejón? El tejón es un animal muy simpático, tiene toda la parte de arriba blanco y el resto de su cuerpo es negro. Y yo me dije, caray, el animal trae manto, trae unción. Este animal vive en el desierto y este animal no conoce el miedo, no conoce el miedo. Él está contento y en gozo las 24 horas del día. Ese es el tejón. Entonces, este animal le gusta mucho comer serpientes. Pero cuando él es picado por la serpiente más venenosa del mundo que habita en el desierto, se desmaya por horas. Ojo, no se muere, se desmaya por horas. Y en ese tiempo que está desmayado y revolcándose, está generando un antídoto para volverse a levantar. ¿Y qué creen que pasa cuando se vuelve a levantar? Se hace fuerte y termina de comerse a la serpiente. Tú, Maranata, tú estás diseñado para que cuando tú salgas, Satanás no te agarre de sorpresa. Tú estás diseñado para que tú estés detrás del callejón y cuando él venga, tú salgas y le digas, heme aquí, soy hijo de Dios. Tú estás diseñado para eso, Maranata. Pero para eso, iglesia, tienes que levantarte, tienes que trabajar en tu iglesia, ayudar a tus pastores, ¿verdad? Ayudar a tus hermanos. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Y eso a mí me da mucho gozo. Saber de que de pronto puedo tener una aflicción, un problema, un dolor, pero quizás viene otra persona con cosas más graves. Y no es que yo me goce, sino que el Señor te está diciendo que lo que tú estás pasando es nada. Te estás revolcando. Levántate y resplandece, dice Isaías 60. Y es un mandato. Levántate y resplandece, porque la luz del Señor ha llegado. ¿Cuántos quieren permanecer en esa luz? Amén, amén. Qué bonita iglesia, qué bonita iglesia. Quiero decirles, hermanos, que esta mañana que estuvimos en oración, mi esposo y yo, el Señor nos dijo que Él amaba esta iglesia. Y cuando yo te digo que ama a esta iglesia, no te estoy hablando de las paredes, del techo, del piso. Te estoy hablando de los corazones. Recuerda cómo se hizo el tabernáculo. Primero se hizo el arca y después se hizo todo lo demás. Y es lo que el Señor quiere esta mañana. Obrar en ti para que entonces tú puedas dar luz a las naciones. Si no, no lo vas a poder hacer. Si tú caminas con un candelabro apagado, de nada te va a servir. El candelabro tiene que estar encendido. Y por eso es de oro puro, sin mezclas. Sin mezclas. Entonces, bueno, regresando al tema del velo, aquí en San Mateo el Señor nos enseña que nosotros estamos en libertad. En el momento en que el velo se rasgó, tú ya estás libre.
¿De qué estás libre? Del odio, del rencor, de la frustración, de las cosas que me dañaron en el pasado. Yo no sé si alguna vez alguien te dejó caer como dejó su nana, dejó caer a Mefiboset. Fue sin querer, ella lo quiso salvar del paraíso y se le cayó y lo dejó paralítico. Muchas veces hay personas que llegan a tu vida con buenas intenciones, pero sin querer te dejan caer y quedas paralítico. El Señor te está diciendo esta mañana que Él es el que te da vida. Como Él es el que te da vida, Él es el que te da los pies, Él es el que abre los caminos. Pero ¿qué necesitamos? Que tú te pongas en pie de guerra como el tejón, que tengas pies de tejón, que te pongas en pie de guerra, que escuches la oración de Dios, que vivas en santidad, que vivas en gozo y que ayudes a tu comunidad. No es nada más aquí en estas cuatro paredes, Nosotros tenemos que ser luz para la familia. Porque ¿saben qué? Cuando un cristiano se levanta, vienen las críticas, ¿sí o no, hermano? Ay, mírala la minifalda, y se hizo cristiana. Nosotros, el vivir en Cristo es una vida muy bonita, porque el Señor te empieza a meter en orden. Las hermanas no pueden tener su casa ya tirada. Ay, mira yo cómo le batallo para lavar los trastes. Pero no debemos tener nuestra casa tirada, porque ahí mora Cristo. Y para mí, así como cuando le toca a la puerta una visita y usted medio que levanta todo, igual este Señor, Él mora ahí. Si el Señor mora ahí, el Espíritu Santo de Dios mora en mi corazón, mora en mi casa, mora aquí. Si yo voy al mercado, ahí va conmigo. Yo debo llevar una vida de orden y escuchar siempre su palabra, ser educados con el Señor y escuchar su palabra. Esta palabra de hoy es una palabra para todos aquellos que tienen sequía espiritual. ¿Qué es una sequía espiritual? La sequía espiritual es cuando tú te arrodillas, cuando tú alabas, cuando tú ayunas, cuando tú oras y tú no ves al Señor obrar en las cosas que deseas. Quizás es porque no te van a convenir, o en tu propia vida, o en tu propio espíritu. Andas enojado, andas molesto, de malas. Esta palabra es para las personas que tienen sequía espiritual. Y la sequía espiritual es cuando buscamos a Dios y no lo encontramos. Es entonces en ese momento cuando el Señor te está diciendo, necesitas volver a nacer. Y cuando usted busca en el diccionario griego, ¿qué es nacer de nuevo? Se traduce, mire qué hermoso, hermano, se traduce nacer de lo alto, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Volver a nacer es nacer de lo alto. Usted ya no pertenece al mundo, vivimos en Él y tenemos que estar en Él, pero ahora estamos diseñados para salir a esa guerra espiritual, para edificar a las personas que necesitan aliento, no nada más en el aspecto económico. Hay muchas personas que más que dinero necesitan una gran voz que le diga desde el momento en que ese velo se rasgó, tú estás en libertad, tú ya eres libre. Tú fuiste también, ya recibiste poder cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Tú tienes poder para sanar, tienes poder para llevar ríos de agua viva, como nos los pide el Señor. Pero ¿saben por qué a veces no sana a la persona? Porque no lo estás haciendo realmente con fe. Quizás lo estás haciendo con vanagloria. Y quizás yo no sano porque estoy creyendo en el hombre antes que Dios, ¿no? Vamos a la cruzada porque viene el pastor fulano de tal. Él sana. No, Él no sana. Si tú vas a ese lugar, vas a sanar porque vas creyendo en Dios que está usando a una persona. Porque usar es cuando uso algo para algo y lo tiro. Y utilizar es cuando vas a ser utilizado para algo y nunca vas a ser desechado. Dios quiere utilizarte esta mañana y todos los días de tu vida. Dios no te va a desechar. Cuando Dios te llama, Dios te va a utilizar. Entonces, seamos sabios para empezar a trabajar, a hablar y a actuar como el Señor lo manda. Por algo está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a leer. Yo necesito que para leer esto nos pongamos de pie. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10. ¿Sabes por qué? Porque esta es una palabra especial que el Señor ha puesto para esta iglesia el día de hoy. Hebreos 10, capítulo 19.
Dice así la palabra del Señor. Hermanos, puesto que con toda libertad, ¿con toda qué? Libertad, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia, con el cuerpo lavado de agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Puedes sentarte, Maranata, puedes sentarte, iglesia. En esta palabra se resume lo que hoy el Señor quiere decirte. ¿Por qué? Porque Él nos dice aquí, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, porque el velo ya se rasgó. Usted ya puede estar en ese lugar, el velo ya está rasgado. Por la sangre de Jesucristo nos habla esta palabra de la expiación, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Pero también, aquí más abajo nos dice la palabra, mantengámonos firmes como el tejón, manténgase firme y en gozo. Y más abajo, el versículo 24 dice, tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos amor a las buenas obras. El Señor nos está hablando de la coinonía, el estar, ¿verdad?, en reuniones bonitas, todas ellas direccionadas por su pastor y también por el Espíritu Santo de Dios. No dejemos de congregarnos, no te lo está pidiendo Dios, es un mandato. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos los unos a nosotros. Ya, ahora sí me quito los lentes. Y ponte el pantalón, como dijo pastor, que se ponga el cinturón que vamos a subir. Bien, yo he venido a decirte esta mañana, iglesia, he venido a decirte que escuches la voz de Dios, que Dios quiere hablar contigo, Dios te va a hablar. Te lo estoy profetizando esta mañana, Dios te va a hablar. Tienes que levantarte, iglesia, porque Dios te está diciendo que Jesús, su Hijo, y el Espíritu Santo, su Trinidad, es el único propicio. ¿Para qué es propicio el Señor, el Espíritu de Dios y Jesús? ¿Para qué es propicio? Él es propicio para restaurarte. Él es propicio para reanudar matrimonios quebrados. Él es propicio para restaurar a los drogadictos. Él es propicio para levantar a las mujeres de la calle. El Espíritu de Dios es propicio para hacerte nacer de nuevo, hacerte nacer de lo alto. El Espíritu de Dios es propicio para levantar estos lugares. El Espíritu de Dios es propicio para que tú perdones y vivas en gozo. Si tú traes dolor en tu corazón, si traes heridas en tu corazón, el Señor te está diciendo esta mañana que creas en la sangre que Jesús derramó. Aleluya. Esa sangre fue derramada para darte gozo, para darte libertad y para tarde que temprano estar en su presencia. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Yo quiero estar ahí. Yo quiero ver cuando esos ancianos arrojen sus coronas. Eso leer en Apocalipsis. Es hermoso. Yo he venido a traerte hoy, iglesia Maranata, ese mensaje de Dios, donde Dios te dice, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. En el nombre de Dios, yo sé que esta iglesia va a ser multiplicada. Es así como el Señor empieza las grandes obras. Así es como el Señor las empieza. De adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Señor quiere esta mañana. Recordarte que el único propicio para ver la libertad es Él. Él es el único propicio para ver la libertad. ¿Tú quieres estar en libertad? Abre tu Biblia, congrégate, trabaja para tu iglesia. Eso es muy bonito. Eso no quiere decir que vamos a dejar de convivir con nuestra familia, con nuestras amistades. Pero a donde nosotros vayamos, el Señor te va a decir, ora por fulano. Yo quiero comentarles 2 testimonios.
fui a ver a una amiga porque su mamá estaba de cumpleaños, cumplía 85 años. Mientras llegaban las visitas, porque llegamos mi esposo y yo temprano, el Señor me dijo que le dijera a la señora que recibiera a Cristo. Y yo me dije, sí, en un ratito le digo. Cuando yo te digo el Señor me dijo, solamente una vez escuché la voz audible del Señor un día que me dijo, levántate, una madrugada, nada más. Lo demás, a mí el Señor me habla a través de su palabra, en las prédicas y a veces en pensamientos que yo sé que son de Dios. Y ese día me vino esto a la mente, orar por la mamá de mi amiga para que recibiera a Cristo. Y lo fui alargando porque estábamos comiendo y de pronto se llenó la casa de visitas y nos regresamos del pueblo y no oramos. Al día siguiente la señora falleció. Yo estuve muy triste. Cuando Dios te dice, cuando tú escuches la voz de Dios, obedece. Y ya después se me pasó, pero bueno, también me quedó como una experiencia de vida espiritual. Obedece la voz de Dios, aunque se te haga raro lo que te está pidiendo, obedécelo. Otra de los testimonios bonitos que tengo es que muchas veces el Señor te va a poner a ayudar a gente que no conoce de Cristo. Y otras veces también te va a poner a ayudar a gente que sí conoce de Cristo y que de pronto están en sequía espiritual. Yo conocí un matrimonio, esto fue hace muchos años, yo todavía no había recibido a Cristo en mi corazón, pero ese matrimonio que llegó a trabajar a un Oxxo, yo veía que ellos dormían en el suelo, y yo trabajaba en una empresa que se dedicaban a vender muebles por canvaseo, y el Señor puso en mi corazón llevarles la cama, luego la estufa, luego el comedor, y yo no entendía, pues yo ni conozco a esta gente, ¿por qué tengo esa inquietud por estas personas que yo ni conozco? Y sin conocer de Cristo yo fui obediente a Dios. Cuando yo conocí después más a fondo a esas personas, porque hasta ellos mismos así se asombraban, no, hasta que qué raro, ¿por qué no está regalando cosas, verdad? Y un día nos pusimos a platicar y me voy dando cuenta que ellos eran un matrimonio cristiano que había llegado a Puebla por persecución. Ellos venían de la nada, lo dejaron todo. Ahora que estoy en estos caminos, entonces yo alabo al Señor porque el Señor les dio para dormir una cocina. ¿Cómo se conseguía eso? Porque en la empresa 2 veces al año dejaban a medio precio muchos artículos y siempre me acordaba yo de esa gente, ya ni de mí. Entonces era Dios obrando. No siempre el Señor te va a utilizar para obrar con los hermanos de la iglesia. A veces quiere hacer obras también con los de afuera. Entonces sé obediente a la palabra de Dios. Pero eso solamente lo vas a entender ahora cuando tú entras al Shekinah, a ese lugar santísimo. ¿Y qué creen? Pasaron como 8 años y ese matrimonio me presentó a mi esposo, al que es ahora mi esposo. Entonces Dios te empieza a compensar. Pero no hay que hacer las cosas a los hermanos esperando una gratificación. Hay que hacer las cosas escuchando siempre la voz de Dios, porque todo es para su honra y para su gloria. ¿No? Bueno, en esta mañana el Señor me pidió hacer una oración especial por sus pastores. Entonces, yo quiero hacer una oración especial por los pastores y después hacemos una oración especial para la iglesia, todos. Y al final cerramos con una alabanza que ahora cuando usted la vaya cantando, usted va a entender qué es lo que el Señor le quiso decir esta mañana. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos de pie, que me acompañaran con el teclado, que viniera el pastor y la pastora. Bueno, el pastor, que venga el pastor. ¿Quién más está dispuesto de ustedes? Hermanos, pase. ¿Quién más está en liderazgo después del hermano? Cristóbal y Noé. Véngase, Cristóbal, véngase, hermano Noé. Entonces yo te pido iglesia que te pongas de pie. Te pido de favor que extiendas tus manos hacia el pastor y los líderes de esta iglesia. Yo voy a orar acá, pero también te pido a ti que ores por los líderes de esta iglesia, ¿sí? Señor mi Dios, bendito Padre, Abba, Padre, Abba.
Bendito Dios. Gracias, Padre, por estar en este lugar. Gracias, Señor, por esta visita. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que solamente, Padre, solamente en ti, Padre, tendremos propiciatorio. Y solamente en ti, Padre, nosotros tenemos expiación. Y yo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en su santo nombre, Padre, yo te pido en este día, Padre, que el pastor y todos los líderes de esta iglesia, Padre, sean levantados según sea tu voluntad. Alabamos y bendecimos tu presencia en este lugar, Señor. Que cada uno de ellos, Padre, escuche tu voz, escuche tu revelación a sus corazones de una forma individual, de una forma especial o grupal, como así tú lo decidas, Señor. Yo en este día, Padre, yo clamo a ti, Padre, para que todos estos siervos tuyos, Padre, sean prosperados en todo, Padre, en todo. Y de esa misma forma, Padre, el agua, Padre, y la lluvia que tú vas a derramar sobre ellos, sea también, Padre, bajada a este lugar. Que todos puedan percibir el beneficio de tu lluvia. Yo declaro en este día, Señor, que tú darás las fuerzas del búfalo a todos ellos, Señor. Yo sé, Padre, que tú levantarás. Yo sé, Padre, que tú pondrás nuevas palabras. Yo sé, Padre, que en esta iglesia se levantarán personas, Padre, a través de tu diestra, donde aquí se harán milagros sobrenaturales, como en aquellos tiempos, Señor. Yo alabo y bendigo tu nombre y doy gracias, Padre, por cada uno de estos siervos. Cúbrelos, Padre, con tu santo manto. Cúbrelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que sean ellos grandes guerreros de tu ejército. Te doy gracias, Señor. Iglesia, Maranata, el Señor te dice en esta mañana que afirmes tus estancas, porque la tienda se va a extender en tu santo nombre. Alabamos y bendecimos este día. Bendecimos este lugar, bendecimos cada silla, porque las sillas serán multiplicadas, pero antes será derramada la unción del Señor a través de todos estos líderes. Que sea tu unción, Señor, que sea tu palabra, Padre, derramada, que sea tu Espíritu Santo, Padre, siempre anidando en este lugar, porque tú nos has dicho, Señor, que tú eres nuestro propiciatorio, que este lugar, Señor, este atrio, estas paredes, a estos ministros, yo los declaro, Señor, que tu palabra, Padre, y en este lugar sea propicia para levantar a drogadictos, que este lugar sea propicio para levantar a las viudas, que este lugar sea propicio para levantar a todos los jóvenes que están perdidos en el mundo, que este lugar sea propicio para levantar a las gentes de la calle, esas personas que están consumidas en la droga y en el alcohol, que este lugar sea propicio, Padre, que sea propicio para venir a entregar a y todos nuestros pecados, que sea propicio principalmente, Señor, para sanar nuestros corazones, que aquí sea derramada tu gracia, Señor. Clamamos en este día, Señor, sea propicio a este lugar, Padre, que haya expiación aquí, Padre, de los pecados a través de tu Hijo amado, que en este lugar, Maranata, llegue la lluvia de Dios, que llegue la lluvia de Dios a este lugar. Levántate, iglesia, Señor, cada uno de los corazones aquí presentes, esperando la unción tuya a través de sus líderes, Señor. Levanta a cada uno de ellos, Señor. Coloca los ministerios, Padre, a cada uno de ellos, donde no haya vanagloria. Levántate, Maranata, en este día. Señor, gracias, porque yo sé que a partir de este momento tú serás propicio a la iglesia de Maranata. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por lo que viene. Gracias, Señor, por lo que harás. Maranata, viene la lluvia, Maranata. Maranata, viene la lluvia. Tus campos van a levantarse, tus campos van a tener nuevo verdor, tus campos van a tener flores, tus campos van a tener semilla, tus campos le va a sobrar ríos de agua viva. Levántate, Maranata, levántate, Maranata, escucha la voz de Dios, entra a su presencia. Yo necesito que clames en voz alta, ahí a donde estás, por lo que tú quieras decirle al Señor en esta mañana. Levántate, Maranata.
Levántate ahí donde estás. Clama por lo que tú desees clamar. Clama. Yo sigo clamando, Señor, en este día, Señor. Sigo clamando, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque ya no necesitamos un cordero, Padre. Un animal vivo y degollarlo para llegar a ti, porque tú estás aquí. Tan cierto como el agua y tan cierto como el aire que respiro, como lo dice tu alabanza. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy puedo respirarte. Gracias, Padre, porque me darás el gozo de ver este lugar multiplicado para la gloria tuya. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Gracias, Señor. El equipo de alabanza, Señor, será derramada tu unción con nuevo cántico, con gozo. Yo declaro a ese equipo en victoria, alabando y sanando corazones a través de tu cántico por ellos, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, porque aquí nunca faltará el pan. Así como en el lugar santísimo, Señor, estaban los 12 panes de las tribus. Aquí, Padre, no faltará su pan. Levanta tus manos y dale gracias a Dios, porque viene la lluvia, llega el milagro, llega la sanación, llega la multiplicación, llega la obra de Cristo Jesús, porque Jesús es mi propiciatorio, Jesús es mi expiación. Levántate, Maranata, levántate, Maranata. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus pastores, Padre. Dales fuerzas, Padre. Nuevas ideas, Padre. Gracias, Padre, porque tú vas a dar grandes regalos a estos ministros. Gracias, Señor, por tu lluvia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias,
Primera de Tesalonicenses 5:23. San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengas paz en tu corazón, Maranatha, que se multiplique con gozo la coinonía de este lugar, que tu pastor siga siendo ungido por el Señor, todos tus ministros, para que siempre estés edificándote y llevando ríos de agua viva. Que tengan un día bendecidos, hermanos. Gracias por recibirme en este lugar. Gracias, pastor. Dejo la palabra al pastor. Wow. ¿Cuántos en esta hermosa mañana recibieron palabra? Amén.